El candidato de hoy es el cliente de mañana, entonces tienes que tener muy en cuenta tu trabajo, lo que estás haciendo, lo que hay detrás y sobre todo hay que ser ético. Yo soy como muy partidaria de que todo el mundo encuentre su propósito. Dejas de quizás buscar roles y empiezas a buscar proyectos que te enamoren. Las habilidades más importantes creo que son la adaptabilidad y la resiliencia. Al final da igual que tengas 100.000 likes, que tengas 100, que tengas 10. Lo importante son las conexiones reales que hagas. Y si no tienes un post que aporte valor o no sabes de lo que hablar, no lo hagas. Para mí lo más importante dentro de todas las calidades es que el headhunter sea transparente en todas las partes del proceso. Muchas veces lo que hacen es tirar currículums a todas las ofertas que ven y eso es un gran error. ¿Quién nos puede ofrecer más allá? O sea, no solo es fichar por currículum. Ni cuando te va tan bien eres tan bueno, ni cuando te va tan mal eres tan malo. Bienvenidos al nuevo episodio de No Surrender. Hoy tenemos a Ariadna Díaz, experta en reclutamiento ejecutivo con más de 6 años de experiencia. Ha ayudado mucho a conectar el talento con grandes empresas y ha revolucionado LinkedIn como herramienta para poder realmente captar talento. Y en este podcast, en esta entrevista, vamos a tratar toda su trayectoria y una serie de preguntas muy interesantes que vamos a comentarle nosotros. Así es, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. La verdad es que me hace muchísima ilusión que me hayáis invitado, así que todo un honor y un placer estar aquí. Muchas gracias. Hoy Ariadna nos va a tratar una serie de cuestiones que le preguntaremos. Sobre todo, ella ha revolucionado el mundo del reclutamiento, pues pudiendo enlazar a grandes empresas con jóvenes talentos. Y en esta entrevista pues trataremos un poco de tu trayectoria y diferentes puntos muy interesantes que te iremos preguntando. Así es, también hablaremos un poco de cómo has optimizado tanto la herramienta de LinkedIn y otros aspectos que queremos que nos des los tips para que la gente pues pueda optimizar también su perfil profesional. Así que antes de empezar nos gusta hacer unas preguntas rápidas, ¿vale? A todos los invitados para conocer un poco más sobre ellos. Así que Leis, empezamos por la primera. La primera pregunta es una persona o alguien que te inspire en tu día a día. Pues eso lo he pensado, pero es cualquier emprendedor con el que trabajo. O sea, para mí los emprendedores son top, solo más. Y si pudieras usar solo una red social, ¿cuál sería? LinkedIn, 100%. ¿Y un error que cometiste pero fue fundamental para tu desarrollo? Pues descuidar mi parte más personal. Cuéntanos un poco cómo empezaste y qué es lo que te dio para decir, vale, me quiero especializar hacia el reclutamiento ejecutivo. Pues yo empecé un poco de casualidad. Al final estaba trabajando en un despacho de abogados y dije, quiero entrar a una consultora de selección de personal sin saber lo que era, pero en el despacho de abogados veía cómo hacían entrevistas, etcétera. Me encantaba cómo conectaban con la gente, conocer a gente nueva y demás. Entonces entré de casualidad y tuve la suerte que desde inicio empecé con el contacto C-Level. Y me encantó porque es gente muy profunda, es gente que habla de muchísimos negocios, es gente que tiene las habilidades muy profundas también a nivel de adaptabilidad, resiliencia, cambio y tiene historias muy bonitas. Entonces empecé un poco de casualidad, pero es verdad que dentro de mi trayectoria pues empecé a especializarme un poco más en lo que me gustaba, que era esa parte como más ejecutiva, con perfiles con más responsabilidad, gestión de equipo, impacto, etcétera. ¿Y esa transformación laboral, cuál fue el factor que te determinó para realmente encauzarte en ese camino? Las personas, el contacto con personas. O sea, ahí descubrí que mi pasión era conectar con personas y un poco mi propósito también era ese, ¿no? El poder ayudar a gente a cambiar su parte laboral, que al final es una parte muy importante de la vida de cada uno de nosotros y es algo que también es muy bonito porque tiene muchísimo impacto. ¿Cómo descubriste que LinkedIn no solo era una plataforma para compartir, sino una herramienta para transformar carreras? Pues mira, yo LinkedIn lo he usado siempre. Es verdad que nosotros como headhunters siempre buscamos el talento a través de la plataforma y hacía muchos años que lo usaba, pero es verdad que a nivel pues creación contenido, conectar con más gente, etcétera, empezó hace como unos 2 años y también un poco por accidente. O sea, fue más gente que me impulsó a hacerlo cuando yo era una persona, o sea, entre nosotros, muy tímida, que me costaba mucho el exponerme, el contar mis cosas, el estar sentada ahí en un podcast, era como algo imposible, pero es verdad que la gente me animó y demás y tenía mucho sentido. ¿Por qué? Porque el mundo del headhunting que al final es muy desconocido y entonces hablar de ello abiertamente conecta con mucha gente y te ayuda también a conectar con candidatos, a conectar con clientes y poder encargarte de transformar esa parte también. Me imagino que a lo largo de los años la manera de reclutamiento ha podido variar, ha podido evolucionar con el auge de las nuevas tecnologías o las nuevas comportamientos a nivel de contratación. Con tus 6 años de experiencia en el sector tecnológico, ¿cómo crees que ha evolucionado? Pues mira, han cambiado muchísimas cosas. Yo me acuerdo que en los inicios hacía siempre entrevistas presenciales,
Ahora es muy difícil en una primera entrevista que los candidatos vayan presencial. Entonces, con todo lo que pasó de pandemia, se digitalizaron mucho los procesos de selección. Las primeras fases casi siempre son virtuales y es verdad que con la inteligencia artificial también ha cambiado mucho. Pero hay que destacar dos cosas. Una que es el puro talento o el headhunting de perfiles middle o de perfiles con más volumen, donde es verdad que la inteligencia artificial nos ayuda a hacer pues ese primer filtro, a automatizar tareas y demás. Y luego está la parte más ejecutiva. La parte más ejecutiva es más difícil que la IA entre ahí dentro por el simplemente hecho de que las posiciones normalmente son confidenciales, entonces tienes un entorno mucho más de confidencialidad, de firmar NDAs y demás, y sobre todo de perfiles de confianza, ¿no? Es decir, si tú estás contratando a alguien de tu comité ejecutivo, necesitas que sea alguien de máxima confianza y allí la IA todavía no tiene tanta cabida. Entonces yo creo que separar las dos partes es importante. En la parte más middle, pues la IA ha cambiado muchas cosas y va a cambiar más. En el día a día de tareas también, o sea, desde cómo hacíamos los informes con candidatos, cómo buscábamos, etc. Pues ahí nos ha ayudado muchísimo. Hay muchas cosas que van a pasar, pero la parte de executive todavía se mantiene un poco el modelo como más tradicional, por decirlo así. Y como headhunter, ¿cuáles crees que son las habilidades o los elementos que tiene que tener sí o sí un headhunter enfocado, especializado en el perfil ejecutivo? Pues mira, un headhunter sobre todo tiene que ser transparente. O sea, yo siempre lo digo, soy muy pesada con esto, pero transparencia en todas las partes del proceso. Transparente con el cliente, transparente con el candidato, transparente con los timings, con el rango salarial, con la posición, porque al final la experiencia te dice que cuando tú no eres transparente o cuando tú intentas pues embaucar a alguien, acaba saliendo mal. Entonces, para mí lo más importante dentro de todas las calidades es que el headhunter sea transparente en todas las partes del proceso. ¿Y cuál dirías que es el mayor desafío entre conectar talento con oportunidades? Pues es un desafío muy grande, es un trabajo que no es nada fácil porque al final es la vida de las personas. Entonces, no somos conscientes del impacto que tiene el cambio de trabajo, el impacto que tiene el irte a una oficina que está al lado de tu casa, a irte a una oficina que está lejos, el tener que trabajar más horas. Cuando hablamos de perfiles seniors involucramos normalmente una estructura familiar. Entonces, realmente es algo que es complejo y que tiene muchas casuísticas que son importantes a la hora de tratarlas, que es muy bonito porque al final cambias la vida de las personas, pero que a la vez, o sea, es complicado. Podríamos decir que, te encargas un poco de hacer brillar el potencial de una persona. ¿Qué significa esto para ti? Sí, o sea, yo siempre digo que cada persona tiene un potencial único y que el trabajo de headhunter es hacer que el potencial brille. Y yo soy como muy partidaria de que todo el mundo encuentre su propósito, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras tu propósito de vida y encuentras tu propósito laboral, dejas de quizás buscar roles y empiezas a buscar proyectos que te enamoren. Y eso se ve. O sea, tú cuando ves que habías ayudado a una persona, le llamas al cabo de 6 meses y te dice, Ari, me has cambiado la vida, estoy súper feliz, y ves que le brillan los ojos, es eso. Entonces, es encontrar gente que haga match con empresas que tengan misma cultura, mismo tipo de equipo, no sé, al final es como un grupo de amigos, ¿no? Pues quién encaja, ¿no? En ese grupo de amigos que todos son iguales, pues es lo mismo, o sea, hay un tema de valores, hay un tema de cultura, hay un tema de soft skills que es muy importante y que hasta que no te vas a las oficinas del cliente a verle, pues no captas. ¿Qué crees que sería lo más, ahora lo adelantabas, ¿no? Pero lo más gratificante a la hora de poder pues darle una oportunidad a alguien a poder cambiar su carrera profesional y poder crecer? ¿Qué es lo que a ti personalmente le gratifica más de este tipo de cuestiones? Aparte de la parte esta del propósito, es cambiar pues la vida de gente y luego ver pues que esa gente crece, ¿no? Es decir, una de las cosas que a mí más me gratifica es, por ejemplo, ver a mi equipo crecer, ¿no? Desarrollar personas es algo increíble, pero no solo lo veo en mi equipo, también lo veo en candidatos. Entonces nosotros hemos incorporado a gente que luego ha promocionado y luego ha ocupado pues cargos más seniors y los ves crecer y les acompañas en esa parte, ¿no? Yo a veces vinculo el cambiar de trabajo muchas veces con la parte también de vender pisos, ¿no? Que es algo que al final es parecido, pero tú le vendes un piso a alguien y ya, o sea, no sabes nada más, esa persona se ha quedado en esa casa, es un trabajo muy guay. Pero, jolín, o sea, tú cambias el empleo de alguien y sigues en contacto con esa persona. El candidato de hoy es el cliente de mañana. Entonces, que hayas tenido candidatos que luego son clientes, que luego conoces a sus familias, que luego pues tienen su historia personal. Cada candidato tiene su historia. Y conocer la historia de la gente es algo muy gratificante. ¿Hay algún caso reciente que te haya inspirado o te haya motivado de alguna manera?
Mira, hay muchísimos casos de gente que he visto crecer, candidatos y tal, pero también hay casos de clientes muy guays y a mí me inspira mucho el tema de las startups. Entonces voy a poner un ejemplo, Factorial, que ahora es un unicornio. Yo me acuerdo de ir a sus oficinas que estaban poniendo el logo, ¿sabes? Entonces eran súper pocos, eran 13, 14, no me acuerdo cuántos eran, pero estar en los inicios y luego ver cómo una compañía crece y se transforma en unicornio es algo que también es muy chulo de la parte de nuestro trabajo. Como has comentado, conectas talento con oportunidades. Entonces, ¿cómo llevas esa responsabilidad? Pues es una responsabilidad potente, o sea, es una responsabilidad que tienes que tener muy en cuenta tu trabajo, lo que estás haciendo, lo que hay detrás y sobre todo hay que ser ético. Eso es algo que es muy, muy importante, o sea, yo lo remarco siempre. Y buena persona, ¿sabes? No me canso de decir el tema de las buenas personas, pero se nota. Y en esta vida pienso que todo vuelve, yo creo mucho en esos valores y sobre todo esa parte. ¿En cómo equilibras la objetividad y la empatía a la hora de escoger un candidato? Pues mira, eso es una gran pregunta porque a veces no es fácil porque no solo escoges tú, sino que escoge el cliente. Pero yo ahí siempre digo que hay como un mix de dos cosas, ¿vale? Que hacen que te quedes a un candidato, que es la parte más técnica, hard skills, la parte de si el candidato pues tiene un poco los requerimientos que tú quieres, ¿vale? Que es donde los candidatos entran en el proceso de selección. Y luego la parte de soft skills, que allí es donde te quedas a un candidato por, mira, los dos tienen experiencias similares, ese tiene más experiencia, pero ostras, este me gusta más porque tiene más actitud, está más enamorado de mi proyecto, creo que lo va a hacer mejor. Entonces, yo creo que la objetividad se mezcla con la empatía cuando ves ese match entre las dos cosas, ¿no? Y dices, vale, aquí hay una parte que es muy objetiva, que son las skills técnicas, los requerimientos que tiene esa persona, y luego la empatía, que es un poco más el decir, vale, ¿qué nos puede ofrecer más allá? O sea, no solo es fichar por currículum, es fichar también por todo tipo de cosas, y más hoy en día. Ahora, Ariadna, vamos a cambiar un poco el bloque. Vamos a tratar sobre todo sobre las tendencias y el futuro del reclutamiento. Tú que tratas sobre todo con CEOs, con fundadores, ¿crees que han cambiado las necesidades a la hora de captar talento en los últimos años? Sí, han cambiado las necesidades y ha cambiado también mucho la manera en la que las empresas funcionan. Es decir, nosotros, para que os hagáis una idea, antes de pandemia, pues el mercado iba muy bien, se conocía que había como una burbuja a nivel de talento, no había talento, habían perfiles muy juniors cobrando mucho, luego la pandemia se paró, luego volvió a crecer. Entonces, los VC sobre todo cambiaron mucho su estrategia y eso ha impactado mucho. ¿Y el por qué? Es porque pasaron de un puro crecimiento, crecer, a focalizarse en una parte de rendimiento, ¿no? Es decir, un VC al final te invierte porque quiere conseguir también unos objetivos, unos números. Entonces, el foco en el rendimiento se nota. ¿Y eso qué ha hecho? Que las compañías, a la hora de contratar, sobre todo, sean más cautelares, se lo piensen 2 veces, en vez de contratar a 5 personas como contrataban antes, pues ahora contratan a menos gente. La gente no cambia tanto de proyecto. Hubo un momento que la rotación era 1 año y 11 meses, eso es muchísimo. Entonces, ahora se ha estabilizado un poco más el mercado, cosa que también se agradece, porque al final estar en una burbuja también tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces, yo creo que la manera que ha cambiado es un poco esa, que se ha estabilizado todo un poco. ¿Y dirías que también han habido cambios en las habilidades de un líder? Sí, 100%. Y las habilidades más importantes creo que son la adaptabilidad y la resiliencia. Y el por qué es por eso, porque las startups, las grandes corporaciones, yo digo startups porque mi core business al final son startups, pero crecen tan rápido, o sea, el mercado avanza tan rápido, las tecnologías avanzan tan rápido que necesitas gente que sobre todo se sepa adaptar y que sea resiliente. ¿Por qué? Porque es que todo va volando. O sea, ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero hace 2 años no hablábamos y estaba ahí. Entonces, todo va tan rápido que necesitas que el líder se adapte mucho y además, si os fijáis, el líder ya no es como lo teníamos pensado antes, que era como un jefe, ¿no? El jefe que estaba ahí arriba, era una jerarquía, que era muy directo, que mandaba ahora. O sea, la figura del líder es alguien más motivacional, que lidera con el ejemplo, que está con el equipo, que tiene una estructura más horizontal. Entonces ahí también ha cambiado mucho el tema de los jefes de hoy en día, cómo se ven, cómo se evalúan, y ya no es tan el jefe más directivo, por decirlo así, directo, tal, sino que es un poco más influyente, motivador, etcétera. En los últimos años ha ganado mucha importancia lo que es la marca personal. ¿Crees que realmente es importante que los directivos generen marca personal o puede llegar a ser contraproducente? Las dos cosas, es decir, depende mucho. Depende del tipo de contenido que hagas. Si lo sabes usar bien es una ventaja,
si lo usas mal es contraproducente. ¿Y cómo ves la contratación de IT, Sales y Digital en los próximos años? Pues se va a seguir contratando porque al final, ¿qué pasa? Que antes conocíamos el mercado de IT solo en empresas tecnológicas. Pues que a día de hoy en la parte tecnológica lo usa, pues, ¿qué porcentaje de empresas en el mercado? Muchísimas. Entonces, ya no solo son empresas tecnológicas, ahora son empresas farmacéuticas, ahora son bancos, ahora hay bufetes de abogados que tienen un equipo tecnológico que te imaginas que son 3 personas y son 20 o 30 o 40. Entonces, claro, la tecnología se ha empapado tanto junto a la parte digital, junto a la parte de ventas, que es el core business de todos los negocios. Si no vendes, estás muerto, que se va a seguir contratando. Es verdad que no va a haber la burbuja que había antes, por lo que decíamos de la medida cautelar en la financiación, pero seguirá en auge al 100%. Antes nos adelantabas el tema de la inteligencia artificial. Para el reclutamiento, para la selección de talento, ¿influye un papel importante la inteligencia artificial? Influye un papel importante y lo iremos viendo porque ya hay empresas que están usando pues bots para entrevistas, etcétera. Y yo creo que hay que cogerlo con cariño y aprovecharse de las cosas que realmente puedan ser útiles sin perder la parte de humanización. Es decir, para hacer informes, para quizás pues leer conversaciones y que te haga un resumen de la entrevista, para esas primeras fases iniciales, para perfiles más middle, etcétera. Creo que es interesante y que se le puede sacar provecho porque ahorras mucho tiempo y al final en vez de estar, ¿no? Tener un consultor, en vez de estar picando un informe, lo puedes tener pues aportando valor y demás, pero la parte de humana es muy importante. O sea, al final es lo que decíamos, tú acabarás contratando a alguien por las soft skills, la cultura, etcétera. Entonces yo creo que hay que saber hacer un buen mix entre las dos partes. Si tuvieras que dar un consejo, ¿cuál sería? Pues que hables de lo que sepas hablar. Parece algo muy básico, pero ahora está como muy de moda el hecho de publicar, si publicas en LinkedIn, tal. Yo soy la primera que publico, pero es verdad que tienes que publicar de algo que sepas. O sea, no te vale de nada irte a ChatGPT y decirle, hazme un post en LinkedIn. No, es decir, aporta valor. Y si no tienes un post que aporte valor o no sabes de lo que hablar, no lo hagas, porque entonces no vas a destacar. Y desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que cometen aquellos que buscan una nueva oportunidad laboral? Pues que esperan que les caiga el trabajo del cielo, que no hacen nada por ir a por esas oportunidades y que muchas veces lo que hacen es tirar currículums a todas las ofertas que ven. Y eso es un gran error, ¿vale? ¿Por qué? Porque para tú encontrar trabajo tienes que hacer una investigación previa, empresas que te gustan, ir a por el contacto directo. O sea, desde la parte de reclutamiento es muy difícil filtrar a la gente, las ofertas que se inscriben, muchas ofertas se republican, entonces es muy difícil destacar ahí. Entonces yo siempre recomiendo a la gente que vaya directamente a por el contacto o a por el hiring manager o a por la compañía que le guste, más allá de tirar pues currículums. Y veo muchas publicaciones en LinkedIn de es que he enviado 500 currículums y nadie me llama. No puedes enviar 500 currículums. Tienes que ir a donde realmente tu perfil encaje, aplicar a vacantes que realmente pues tengan un sentido. Y antes hemos estado hablando de que LinkedIn es una herramienta clave para el crecimiento personal. Entonces, ¿qué consejos le darías para aquellas personas que quieren empezar a crear esa marca? Pues mira, mi consejo es no obsesionarse con las métricas, ¿no? La gente se obsesiona con los likes, seguidores, engagement, tal. O sea, al final da igual que tengas 100.000 likes y que tengas 100 que tengas 10. Lo importante son las conexiones reales que hagas. Y LinkedIn es una muy buena herramienta para hacer conexiones reales. Entonces, la manera en la que tú la utilizas es lo que te marca la diferencia. Así que en vez de fijarte en métricas, a cuánta gente llegas tal, a lo mejor no llegas a tanta gente, pero sí que es verdad que conoces a gente, que luego te saca leads, que luego pues haces conexiones, etcétera. Entonces, mi consejo siempre es el apostar por conexiones reales y sacar el máximo provecho posible. Y aquellas personas que estén pasando un momento pues que quieran cambiar, quieran reinventarse a nivel laboral, pero no saben por dónde empezar, ¿qué consejo le darías? Pues mira, consejo básico, actualizar LinkedIn. O sea, LinkedIn es como el currículum hoy en día y es súper importante tenerlo bien estructurado, etcétera. Ya te digo, no hace falta que publiques todos los días, pero sí tener una buena carta de presentación y luego investigar tu mercado. O sea, investigar, empaparte, entrar en comunidades, enterarte de las cosas que están pasando. No todas las ofertas de trabajo aparecen publicadas en LinkedIn y el porqué es que porque a las empresas les cuesta un dinero publicar cada vez allí. Entonces, para mí es sigue a referentes, sigue a compañías que te gustan. Entonces, empaparte un poco de tu sector o del sector que te gustaría estar
y así te vas enterando de cosas. Ariadna, nos has dado varios consejos muy interesantes, la verdad. Entonces, ahora me gustaría saber cuál es el consejo que te dieron a ti, que te ha marcado en tu día a día y que lo aplicas siempre. Pues mira, el mejor consejo que me han dado es el tener una estabilidad emocional, ¿vale? Y eso es súper importante porque hay una frase que me gusta mucho que es: ni cuando te va tan bien eres tan bueno, ni cuando te va tan mal eres tan malo. Y eso en el mundo del headhunting, en el mundo de las ventas, pasa mucho, ¿no? Que muchas veces tienes muchos picos. Cierras procesos, estás arriba, te crees que eres el mejor del mundo. No cierras nada, estás abajo, estás en plan llorando, me van a echar, tal. Entonces, el mantener una estabilidad emocional te permite pararte a pensar las cosas y pensar mucho más, porque al final, y cuando estás arriba puedes pensar y cuando estás abajo puedes pensar. Entonces, el mejor consejo que me han dado es: preocúpate de tener una estabilidad emocional muy en línea y eso te ayuda muchísimo. ¿Y le darías ese mismo consejo a alguien que quiera dar un cambio en su vida? Le daría ese mismo consejo y además le diría una cosa que es muy importante, que es: buscar trabajo es un trabajo. Es decir, tú si quieres conseguir la empresa de tus sueños, el trabajo de tus sueños, tienes que currártelo y para eso pues tienes que investigar, tienes que estar en contacto con gente, tienes que hacer un trabajo previo de analizar, buscar contactos, etcétera, de meterte en entrevistas, en procesos de selección, te requiere tiempo. Entonces, yo siempre digo que partan de la base de que buscar trabajo es un trabajo y de que los límites te los pones tú. Y nos has comentado antes que, bueno, lo más importante es buscar una estabilidad emocional. ¿Cómo consigues esta estabilidad? Pues esta estabilidad emocional la consigo a través de lo que viene a ser fuera del trabajo, que es lo que os comentaba antes. En su día no sabía cómo gestionarlo. O sea, yo decía, no, ser headhunter es como un modelo de vida, me llaman a las 10 de la noche, no pasa nada, tal. Y ahora es algo que intento cuidar mucho, intento pues hacer deporte, comer muy sano, hacer yoga, salir del trabajo y desconectar a partes por igual, porque si no muchas veces te has envuelto y es imposible. Bueno, pues Ariadna, hasta aquí el episodio de hoy. La verdad que ha sido muy interesante y nos quedamos con todos esos consejos y sobre todo cómo usar LinkedIn, que hoy en día yo creo que todo el mundo es una herramienta que la tiene en mano. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer. Gracias, Ariadna. Te agradecemos mucho todos los consejos que nos has dado, todo tu punto de vista de tu experiencia a través de la trayectoria que has tenido. Y agradecemos mucho también a la audiencia que está ahí cada 2 semanas con nosotros en el podcast de No Surrender. Suscribiros al canal, dejadnos cualquier comentario en el vídeo y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.